Estrategia del cerebro pleno número 3. Activa, no enfurezcas, apela al cerebro superior. Cuando interactúas con tus hijos a lo largo del día, pregúntate a qué parte de su cerebro estás apelando. ¿Estás activando el superior o estás haciendo intervenir el inferior? La respuesta a esta pregunta puede incidir enormemente en el resultado de uno de esos momentos en que la conducta de tu hijo pende de un hilo. Aplicación de la estrategia. Establecer límites claros es importante, pero a menudo decimos no más veces de las necesarias. Cuando tu hijo está disgustado, sé creativo. En lugar de decir no está bien comportarse así, pregunta ¿de qué otra manera podías enfrentarte a eso? En lugar de decir no me gusta que me hables así, prueba ¿puedes buscar alguna otra manera de decir eso? Una manera más educada. Luego, elógialo cuando use su cerebro superior para proponer alternativas. Una pregunta muy útil para evitar luchas de poder es: ¿se te ocurre alguna idea de cómo podemos conseguir los dos lo que queremos? Estrategias número 4. Úsalo o piérdelo. Ejercita el cerebro superior. Además de apelar al cerebro superior de nuestros hijos, también debemos ayudarlos a ejercitarlo. El cerebro superior es como un músculo. Cuando se usa, se desarrolla, se fortalece y actúa mucho mejor. Y cuando no se le hace caso, no se desarrolla de manera óptima, perdiendo parte de su fuerza y capacidad de funcionamiento. Un cerebro superior fuerte compensa el inferior y es esencial para la inteligencia social y emocional. Debemos dar a nuestros hijos una oportunidad tras otra de ejercitar su cerebro superior, para que éste se fortalezca, sea más potente e integrado con el cerebro inferior y el cuerpo. Aplicación de la estrategia. Además de enseñar a tu hijo las formas, las letras y los números, juega a juegos del estilo ¿qué harías si...? Que le presenten dilemas hipotéticos. ¿Qué harías si estuvieses en el parque y encontraras un juguete que quieres de verdad, pero que sabes que pertenece a otro niño? Lean un cuento juntos y pide a tu hijo que adivine cómo acabará. También dale muchas oportunidades para que tome decisiones por su cuenta. Estrategias número 5. Muévelo o piérdelo. Mueve el cuerpo para no perder la cabeza. Las investigaciones han demostrado que el movimiento corporal afecta directamente a las sustancias químicas del cerebro. Por consiguiente, cuando un niño ha perdido el contacto con su cerebro superior, una buena manera de ayudarlo a recuperar el equilibrio es hacerle mover el cuerpo. Aplicación de la estrategia. A los niños les encanta moverse. Así pues, cuando tu hijo esté disgustado y una vez que hayas reconocido la existencia de sus sentimientos, hazle mover el cuerpo. Corretéalo. Juega a mantener el globo en el aire sin dejar que toque el suelo. Pateen una pelota de un lado a otro, mientras que él te cuenta por qué está disgustado. Mover el cuerpo es una manera muy útil de cambiar un estado de ánimo. Tipos de memoria. Memoria explícita. Cuando quieres recordar algo de forma intencional, por ejemplo, una nueva receta o un plato que quieres cocinar, esta información se almacena en tu memoria explícita. Este tipo de memoria se utiliza todos los días, ya que se usa para el aprendizaje académico, para recordar la clave del Wi-Fi o la cita que tienes para ir al médico la próxima semana. Memoria implícita. Los acontecimientos que no recuerdas intencionalmente ni de forma consciente se almacenan en tu memoria implícita. Este tipo de memoria es inconsciente e involuntaria. El hacer tostadas para el desayuno o montar en bicicleta se logra gracias a la memoria implícita. Si bien los recuerdos implícitos no se recuerdan conscientemente, aún influyen en la forma en la que te comportas y en tu comportamiento de diferentes tareas. La idea esencial sobre la memoria implícita que debemos entender, sobre todo en lo que se refiere a nuestros hijos y sus miedos y frustraciones, es que los recuerdos implícitos les llevan a crear expectativas sobre cómo funciona el mundo a partir de las experiencias previas. Un ejemplo muy extremo sería en el caso que una mujer sufre un intento de violación en un callejón oscuro. ¿Qué creen que sucederá con esa chica cada vez que pase por el callejón oscuro? ¿Cómo se sentirá? Esta mujer
no intentará recordar ni sentir todas las sensaciones de manera consciente, pero como ya se ha almacenado en su memoria implícita, la sufrirá cada vez que se activen al pasar por ese callejón. Todo esto que te he explicado es para que nosotros, los padres, tengamos especial cuidado cuando nuestros hijos reaccionen de manera aparentemente poco razonable. No estaría de más plantearte la hipótesis de si se trata de un recuerdo implícito que ha creado en un momento mental que debemos ayudarlo a explorar. Integrar lo implícito y lo explícito. Montar el rompecabezas de la mente. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando sufren los efectos de experiencias negativas del pasado? Podemos ayudarles, volviéndolos explícitos, para que nuestros hijos sean conscientes y se enfrenten a ellos de una manera intencionada. Estrategia del cerebro pleno número 6. Usa el mando a distancia de la mente. Reproduce los recuerdos. También en este caso, una de las maneras más eficaces de promover la integración es contar historias. Contar historias es una actividad que también puede ser muy eficaz para integrar los recuerdos implícitos y los recuerdos explícitos. Pero a veces, si un niño está bajo los efectos de una experiencia especialmente dolorosa del pasado, es posible que no esté preparado para recordar ese hecho por entero. En ese caso, puedes darle a conocer su reproductor de DVD interno, que tiene un mando a distancia, con el que puedes reproducir la experiencia en la cabeza. También puedes hacer pausas, rebobinar y avanzar rápidamente, igual que hacemos con la imagen en las partes que dan miedo de una película, o rebobinamos para volver a alguna escena preferida. El mando a distancia de la mente es una herramienta que proporciona cierto control a tu hijo cuando vuelve a toparse con un recuerdo desagradable. Aplicación de la estrategia. Si sabes que tu hijo ha pasado por algo muy desagradable o impactante que prefiere no recordarlo, ayúdalo a comprender la importancia de ver lo que ha sucedido. Trátalo con delicadeza y afecto y permítele interrumpir la historia en cualquier momento e incluso hacerla avanzar rápidamente para saltarse los detalles desagradables. Pero asegúrate de que en algún momento, aunque sea más adelante, rebobine y vuelva a contar toda la anécdota, incluidas las partes dolorosas. Estrategia del cerebro pleno número 7. Acuérdate de recordar. Ayuda a tus hijos a ejercitar la memoria ofreciéndoles muchas oportunidades para recordar. Convierte el acto de recordar en parte de la vida cotidiana de la familia. El acto de recordar se da de una manera natural en la mayoría de las personas. Pero la memoria es como muchas de las funciones del cerebro. Cuanto más la ejercitamos, más fuerte se hace. Eso significa que cuando damos a nuestros hijos muchas ocasiones para recordar, animándolos a contar una y otra vez sus propias historias, mejoramos su capacidad de integrar los recuerdos implícitos y explícitos. Aplicación de la estrategia. Ayuda a tu hijo a hablar de sus experiencias para que pueda integrar sus recuerdos implícitos y explícitos. Esto es especialmente importante cuando se trata de los momentos más trascendentales de su vida, como experiencias con la familia o amistades importantes. Basta con hacerle preguntas y animarlo a recordar para ayudarlo a remover y entender acontecimientos importantes del pasado, lo que le permitirá comprender mejor lo que le ocurre en el presente. Hay varias maneras de practicar de animar a los niños a recordar. La más natural es formular preguntas que les ayuden a rememorar. Con los niños muy pequeños, conviene hacerlo de una manera más sencilla, centrándolos en dirigir su atención hacia los detalles del día. ¿Hoy has ido a casa de Pame? ¿Qué ha sucedido cuando hemos llegado allí? La simple descripción de esa clase de hechos básicos ayuda a desarrollar la memoria de nuestros hijos y los prepara para interactuar con recuerdos más significativos en el futuro. Los estados de mí mismo. Integrar las muchas partes del yo, la visión de la mente y la rueda de la conciencia. El concepto básico, como se ve en la imagen, es que nuestra mente puede concebirse como la rueda de una bici, con un disco en el centro y los radios que se proyectan hacia el aro exterior. El aro representa todo aquello en lo que podemos fijarnos o de lo que podemos ser conscientes.
nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros sueños y deseos, nuestros recuerdos, nuestras percepciones del mundo exterior y las sensaciones de nuestro cuerpo. Nosotros, nuestros hijos, somos un todo, no solo una parte de ese disco. Si en algún momento nos damos cuenta que nuestros hijos solo se enfocan en algunas partes de ese disco, nuestra labor consistirá en hacerles recordar e incluso llevarlos a convencerse que ellos son un todo, mostrándoles el disco de la imagen, no solo unas partes de ese disco. Atascado en el aro. Distinguir entre ser y estar. Cuando los niños experimentan cierto estado de ánimo como tristeza o nerviosismo, pueden tender a definirse a sí mismos basándose en esa experiencia temporal, en lugar de comprender que eso es sencillamente cómo se sienten en ese momento en particular. En lugar de decir estoy nervioso o ahora mismo estoy triste, dicen soy nervioso o soy triste. El peligro reside en que pueden percibir ese estado de ánimo pasajero como una parte de su yo permanente. El estado acaba viéndose como un rasgo que define quiénes son. Integrar las distintas partes de mí mismo. Estrategia del cerebro pleno número 8. Deja pasar las nubes de las emociones. Es muy importante que los niños conozcan y entiendan sus sentimientos, pero también es verdad que los sentimientos deben ser reconocidos por lo que son. Circunstancias temporales cambiantes. Son estados, no rasgos. Debemos ayudar a los niños a comprender que las nubes de sus emociones pueden pasar de largo y pasarán de largo. No se sentirán tristes o enfadados o dolidos o eternamente solos. Así pues, tenemos que ayudarlos a comprender que los sentimientos son pasajeros. Por término medio, una emoción dura unos 90 segundos. Cuanto mejor entiendan que los sentimientos son pasajeros, menos se quedarán atascados en el aro de su rueda, y más podrán vivir y tomar decisiones de su disco. Aplicación de la estrategia. Ayuda a tu hijo a fijarse en las palabras que emplea cuando habla de sus sentimientos. No tiene nada de malo decir soy impaciente, pero ayúdalo a ver a que puede decir lo mismo de otra manera. Estoy impaciente. Esta pequeña alteración en el vocabulario puede ayudarlo a entender la sutil pero importante diferencia entre ser y estar. Puede que en un momento dado se sienta impaciente, pero esa experiencia es pasajera, no permanente. Para darle una perspectiva, pregúntale cómo cree que se sentirá dentro de 5 minutos. 5 horas, 5 días, 5 meses y 5 años. Estrategia del cerebro pleno número 9. La criba. Presta atención a lo que pasa dentro. De manera simplificada, te diría que cribar significa escoger, filtrar, depurar. El simple hecho de reconocer sensaciones como el hambre, el cansancio, la excitación y el mal humor puede permitir a los niños comprender lo que les pasa y, en última instancia, incidir en sus sentimientos. Además de las sensaciones, debemos enseñar a los niños a cribar las imágenes que afectan a su manera de ver el mundo e interactuar con él. Cuando un niño toma conciencia de las imágenes que están activas en su mente, puede usar su visión de la mente para controlar estas imágenes y reducir en gran medida el poder que ejercen sobre él. A los niños también se les puede enseñar a cribar los sentimientos y emociones que experimentan. Aplicación de la estrategia. Presenta a tu hijo la rueda de la conciencia que te estamos presentando en la imagen. También juega el juego de la criba en el coche o en la cena y enséñale cada una de las partes que lo componen. Ayúdalo a entender que tenemos que fijarnos en lo que pasa dentro de nosotros si queremos controlar la manera en que nos sentimos. Haz preguntas que lo conduzcan hacia la percepción de sus sensaciones corporales, como ¿tienes hambre?, de sus imágenes mentales, como ¿qué ves cuando piensas en la casa de la abuela?, sus sentimientos. ¿No es agradable sentir que te dejen de lado, no? Y sus pensamientos. ¿Qué crees que pasará mañana en la escuela? Estrategia del cerebro pleno número 10. Ejercita la visión de la mente, el regreso al disco central.
Cuando los niños se obsesionan con una serie de aspectos en su rueda de la conciencia, tenemos que ayudarlos a desplazar su atención para que estén más integrados. Así podrán ver que no tienen que ser víctimas de las sensaciones, imágenes, sentimientos y pensamientos en su interior, y que pueden decidir lo que piensan y sienten con respecto a sus experiencias. Esto no se da de manera natural en los niños, pero se les puede enseñar perfectamente cómo volver a fijar la atención en el disco. Podemos darles herramientas y estrategias para tranquilizarse e integrar sus distintos sentimientos y deseos. Una de las mejores maneras de conseguirlo es enseñarles ejercicios para la visión de la mente que los reconduce al disco. Aplicación de la estrategia. Enséñales a permanecer quietos y callados. Déjalos disfrutar de la paz en su interior, guiando su mente mediante la visualización y la imaginación. Muéstrales que tienen la capacidad de centrar la atención en pensamientos y sentimientos que les infunden la paz y la felicidad. Explícales que cuando necesiten tranquilizarse, pueden sencillamente detenerse y prestar atención a su respiración. La conexión yo-nosotros, integrar el yo y el otro. El cerebro es un órgano social, creado para relacionarse. Está diseñado para recibir señales del entorno social, y estas a su vez influyen en el mundo interior de una persona. Cada cerebro se construye continuamente a través de sus intenciones con los demás. Es más, los estudios sobre la felicidad y la sabiduría demuestran que un factor básico del bienestar depende de la cantidad de atención y pasión dedicados a hacer el bien a los demás, en lugar de centrarse únicamente en las preocupaciones individuales y aisladas del yo particular. Dicho de otro modo, el cerebro está compuesto para la integración interpersonal. Al igual que muchas de sus distintas partes están hechas para trabajar conjuntamente, cada cerebro individual está hecho para relacionarse con el cerebro de cada persona con la que interactuamos. Por lo tanto, además de ayudar a nuestros hijos a integrar su cerebro derecho e izquierdo, su cerebro superior e inferior, sus recuerdos implícitos y explícitos, también debemos ayudarlos a entender hasta qué punto están conectados a su familia, sus amigos, sus compañeros de clase y demás personas de su comunidad. Estrategia del cerebro pleno número 11. Aumenta el factor diversión en la familia. Procura disfrutar mucho de la compañía con el otro. Fomenta la diversión en la familia para que tus hijos disfruten de experiencias positivas y satisfactorias junto a las personas con las que pasan más tiempo. Aplicación de la estrategia. Haz todo aquello que les guste hacer juntos. Vean un video junto a toda la familia, con canchita incluida. Jueguen, salgan a pasear, inventen un cuento, canten, bailen, etc. La idea central es que pasen simplemente un rato juntos siendo felices, y de ese modo plantarán unos sólidos cimientos para las relaciones futuras. Diviértete y crea rituales y recuerdos placenteros intencionalmente. Estrategia del cerebro pleno número 12. Conecta a través del conflicto. Enseña a los niños a discutir pensando en un nosotros. Si nuestros niños entablan relaciones, es inevitable que se enfrenten a discusiones y conflictos. Sin embargo, sí podemos enseñarles aptitudes básicas para la visión de la mente, a fin de que sepan abordar conflictos de manera sana, productiva y sepan responder adecuadamente cuando las cosas no van bien del todo. Cada nuevo conflicto representa una nueva oportunidad para que enseñemos a nuestros hijos lecciones importantes que les permiten progresar, en este caso, en sus relaciones con los demás. Veamos 3 de estas aptitudes que contribuyen a la visión de la mente. 1. Mira a través de los ojos de la otra persona. Ayuda a los niños a reconocer otros puntos de vista. 2. Escucha lo que no se dice. Enseña a los niños la comunicación no verbal y a sintonizar con los demás. Está muy bien enseñar a nuestros hijos a prestar atención a lo que dicen los demás, pero una parte importante de las relaciones consiste en escuchar lo que no se dice. Las señales no verbales a veces comunican incluso más cosas que las palabras. Así que debemos ayudar a nuestros hijos a usar su hemisferio derecho para entender lo que dicen los demás,
aun cuando no abran la boca en ningún momento. 3. La reparación. Enseña a los niños a enderezar las cosas después de un conflicto. Conocemos la importancia de disculparse y enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón. Pero los niños también deben comprender que en ocasiones eso no es más que el principio. A veces deben dar ciertos pasos para reparar lo que han hecho mal. La situación puede requerir una respuesta específica y directa. Reparar o sustituir un juguete roto o ayudar a reconstruir algún trabajo para el colegio. Aplicación de esta estrategia. Utiliza los conflictos a los que se enfrenta tu hijo, con sus hermanos, con sus compañeros de clase o incluso contigo, para enseñarle lecciones sobre cómo debe relacionarse con los demás. Compartir, turnarse, pedir perdón y perdonar son conceptos importantes que está listo para aprender. Dedícale un tiempo para ponerte de su lado y ayudarle a entender lo que significa relacionarse y tener una actitud considerada y respetuosa con los demás, incluso en los momentos de conflicto. Bien, con esto terminamos el resumen del libro con las 12 estrategias para la crianza basadas en nuestro cerebro pleno. Como te habrás dado cuenta, son conceptos muy fáciles de entender. No obstante, para algunos, lo complejo podría radicar en su ejecución, ya que, para ejecutarlo correctamente, es importante que nosotros, los padres, estemos en un estado de paz, de calma, de buena disposición para nuestros niños, y para esto, es necesario que seamos emocionalmente maduros. Este fue el resumen que nuestro director Guillermo Ciesa elaboró para ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado y aprovechado. Muchas gracias por su sintonía. Se despide Jimena Dávila. Hasta la próxima.